de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Also in the book of Acts, También en el libro de Hechos, verse 9:15, capítulo chapter 9, verse 15. Hechos capítulo 9, versículo 15, It says that Paul was a chosen vessel. dice que Pablo era una vasija escogida. So he was chosen Así que él fue escogido by Jesus por Jesucristo to be filled with what Jesus was teaching. para que él aprendiera lo que Jesucristo estaba enseñando. We are to contain and pour out the very life of Christ. Tenemos que contener en nosotros y también luego derramar la misma vida de Jesucristo. Just as the Lord told Ananias and Paul, Así que igual lo que le dijo Jesucristo a Ananías. you see, Paul would contain Christ and pour out Christ to many. Pablo tenía dentro de sí a Jesucristo y luego él derramaba lo que tenía dentro de sí en otras personas. I have a friend of mine that every time I see him, I tell him, he said, how you doing? And I said, I'm doing great. And he'll say, well, I'm doing great too. Tengo un amigo que cuando me encuentro con él le pregunto cómo estás y yo le digo bien y él también me dice yo también estoy bien y una vez que le digo me dice eso And I'll tell him, I can see Jesus oozing out of you. y yo le digo bueno yo puedo ver a Jesucristo que se está asomando aquí en ti. It's because he's so full of the Spirit of God. Es porque él siempre está tan lleno del Espíritu de Dios It just comes out of him. y eso le sale simplemente. He can't hold it in. No puede esconderlo. And that's what we need to be is a vessel full of Jesus. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también como vasijas llenas de Jesucristo. And we need to be ready to be poured out. Y tenemos que estar siempre listos para derramar eso. You see, there's many things that you can equate that to. Hay muchas cosas con las que podemos equiparar esto, But the bottom line is we need to study pero la conclusión es que tenemos que estudiar and we need to be a worker y tenemos que ser obreros and we need to be in shape. We need to be an athlete. y tenemos que estar en buena forma, en buenas condiciones como un atleta. We need to be a dedicated soldier. Tenemos que ser soldados dedicados And we need to work at it very hard, y tenemos que trabajar fuerte like a farmer. como campesinos, como agricultores. But then the last thing, the number 7 thing, Pero luego lo último, el número 7, we need to be a bond servant to Jesus Christ. tenemos que ser siervos de Jesucristo. You see, a bond servant is one who has no will of his own. Y un siervo, un esclavo es alguien que no tiene voluntad propia, He has no schedule of his own. no tiene un horario propio, He has no rights of his own. no tiene derechos propios, He doesn't even have any property of his ni own. siquiera tiene propiedades. He is completely at the master's disposal. Él está totalmente en manos y a la voluntad de su amo. This you can bear this out in Paul's